¿Qué tal, jóvenes? Este video lo hago con la intención de que sea una ayuda para ustedes para la práctica 3. Eh, Rápidamente, nos dice que diseñemos un esquema diseñamos un esquema de mando y otro de potencia. Mando se refiere al diagrama de control, de potencia, diagrama de fuerza, que cumpla con los siguientes requerimientos. Nos dice, al conectar un interruptor S2, se activa de forma directa un motor trifásico gobernado por un contactor KM1. Palabra clave, directa. Cuando yo accione, directa e interruptor. No nos está hablando de un botón, nos está hablando de un interruptor. Y ese interruptor yo le voy a llamar S2. Todos esos detalles o datos como S2 se lo tengo que poner en el diagrama para que esté bien. ¿Ok? Entonces S2 va a ser un interruptor y dice que va a activar de forma directa a un motor trifásico gobernado por un contactor que se va a llamar KM1. ¿Ok? Bueno, vámonos con esa parte. Entonces yo acá en mi programita, yo me adelanté para hacerlo rápido. Yo ya le puse, este va a ser mi interruptor S2, ¿sí? Este es S2, es un interruptor. Ojo importante, ¿verdad? Con los diagramas, porque algunos no lo están haciendo bien. Es un interruptor, ¿verdad? Es un interruptor que en este caso yo lo dibujé normalmente cerrado. Lo voy a poner 11 y 12, nomenclatura. Terminación 1, 2 es que es normalmente cerrado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ahorita vamos a ver a S1. S1 es un botón, ¿verdad? Y ese botón es normalmente abierto, 13, 14. Todo eso ustedes lo tienen que poner igual. Yo ya le puse a este nombre, se llama S2, para yo poderlo identificar en el diagrama. Ok, entonces yo ya tengo a mi interruptor que se llama S2. Y S2 dice ahí que S2 va a activar de forma directa un motor gobernado por un contactor que se va a llamar KM1. Entonces, por eso los puse aquí juntitos. Este interruptor tiene que hacer que se energice esta bobina de un contactor que se llama KM1. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos con la siguiente línea. Nos dice, si presionamos un pulsador que se va a llamar S1. Ok, pulsador que se llama S1. Aquí lo tengo. Pulsador que se llama S1. ¿Por qué lo dibujo abierto? Eso ustedes lo tienen que pues imaginar, porque dice que si lo presionamos, el contactor KM1 se desconecta, pero se conecta un segundo motor trifásico manejado con el contactor KM2, ¿sí? O sea que si yo lo presiono, se va a energizar la bobina del contactor KM2. Entonces si yo presiono, se tiene que cerrar, y si se cierra yo ya tengo que pensar que se va a energizar algo, y ese va a ser el contactor KM2. ¿Ok? Entonces S1 va a energizar a KM2. S1 cuando lo presione tiene que energizar a esta bobina que se llama KM2. Ojo, A1 y A2, la nomenclatura. Importante que la pongan. Aquí la clave de este diagrama es esto que no lo mencioné claramente, que si yo presiono a este botón, que si este sí es un pulsador, no es un interruptor, si yo presiono a este pulsador que se llama S1, el contactor KM1 se desconecta. O sea, imagínense que yo conecto al interruptor S2, ¿verdad? Ya lo cerré, como lo tengo dibujado aquí, ¿verdad? Ya está cerrado. Yo ya lo cerré. Cuando se cierra, debe de energizarse el contactor KM1, la bobina del contactor KM1. Entonces, cuando lo cierro, este ya debe estar energizado. Supongamos que ya está energizado. Pero luego nos dice que si yo presiono el pulsador S1, si yo presiono a este pulsador, a este botón,
el contactor KM1 se desconecta. Eso es la clave, ¿verdad? Para este diagrama. O sea que si yo presiono si presiono a este botón, tengo que hacer en mi diagrama, ahí está la lógica del circuito, tengo que hacer que si presiono a este se debe desconectar. ¿Cómo le hago? Para que si presiono a este se desconecte y este se conecte. Cuando presiono a este se desconecta y este se conecta. Pero fíjense lo que dice también. Pero se conecta un segundo motor trifásico conectado por el contactor KM2. Y luego, ojo, esto también importante. Fíjense lo que dice aquí. Si se deja de presionar el pulsador S1, volverá a conectarse el primer motor, ocurriendo lo contrario con el segundo. Es una serie de palabras que yo se las pongo con la intención de que pues le echen un poquito de coco, tampoco está tan complejo. Entonces, si se deja de presionar el botón S1, volverá a conectarse el primer motor. O sea, hace que ya presioné a este y lo estoy presionando. Cuando lo presiono, este se tiene que desconectar y este se conecta. Ok. Pero si dejo de presionar a este botón, si lo dejo de presionar, este debe de volverse a conectar. Debe volverse a conectar y este se debe de desconectar. Conclusión, aquí abajo de este botón no debo de tener un contacto de retención. ¿Sí o no? Piénsenlo y verán. No debo de tener un contacto de retención aquí abajo. Cuando lo presiono se debe de desenergizar y este se energiza. Pero cuando quito el dedo, este se debe de volver a energizar y este se desenergiza. Un poco confuso, piénselo poquito, porque ahí esa es la clave, ¿no?, de ese diagrama. Y ya finalmente nos dice que ambos motores tienen protecciones. ¿A qué se refiere? Con un relé térmico, o sea, los OLs. A uno le voy a llamar F1 y al otro F2. Ya lo tengo acá también. Acá abajo está mi diagrama de fuerza, ¿sí? Un poco más pequeño. Voy a tener dos motores, o sea, dos motores, pero es un solo diagrama de fuerza. O sea, hace que esto de aquí, hagan de cuenta que es para mi motor 1, de hecho, perdón, ya le puse aquí motor 1. Obviamente, estos contactos faltan, ¿no?, las líneas de conexión. Ya lo vimos cómo va el diagrama de fuerza. Nomás es para que tengan una idea más clara. Esta serie de contactos son de KM1. KM1 va a prender al primer motor. Y este otro pues va a ser la otra sección del diagrama de fuerza. Pero, se fijan, ya le puse aquí, que son de KM2. Y, ¿qué otra cosa? Lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? F1 y F2. Eso se refiere con la protección, ¿no? Con lo que decía acá de ambos tienen protecciones marcadas como F1 y F2. Yo ya las marqué como F1 y como F2. Las tengo que tener identificadas. Aún más, una clave todavía mejor. Por eso puse estos contactos. Y fíjense de quién son, Fíjense estos contactos de quién son. Y antes de explicarlo también, porque igual, nomenclatura. Chéquese el grosor de esto. Esto significa que es un contacto de fuerza. Por eso, aunque no estuviera así más sombreado que estos, chéquese la numeración 7 y 8 consecutiva. O sea que es de, ya lo vimos, ¿verdad?, de fuerza, de potencia. No es un contacto auxiliar. Y estos, chéquense, 13, 14, 21, 22. Contactos de control, ¿verdad? No son de potencia, no son para fuerza. Entonces, en este caso, o sea, lo hago con la intención de que me ponga los numeritos bien. Entonces yo no lo voy a ocupar aquí porque este es para fuerza. Yo voy a tener que poner, no sé en dónde, en qué parte de mi diagrama, uno de estos contactos, uno de estos dos. Puede haber varias soluciones, pero la solución que yo me estoy imaginando es la que yo creo que es la más
lógica de hacer es que voy a usar uno de estos dos contactos, piénsele cuál, si uno abierto o uno cerrado, usted piénselo, de KM2, o sea, de KM2. ¿Por qué? Otra vez, cuando yo presione a este se debe de desconectar. Cuando yo presione a también, cuando yo lo presione a se tiene que energizar KM2. Y con sus contactos, yo voy a tener que hacer que con sus contactos, o sea, sabemos que cuando se energiza, este contacto se va a cerrar y este contacto se va a abrir. ¿Ok? Cuando yo presiono a este se energiza y este se desenergiza. Cuando yo presiono a este se va a energizar y sus contactos van a conmutar. Y esa conmutación de uno de estos dos, con eso puedo lograr que este se apague. Así que piénsele y pues resuelva el diagrama. Espero que le haya ayudado este video.